¿Qué son los muros de semigravedad? Los muros de retención o contención de semigravedad son estructuras de gran masa, por lo tanto de gran peso, que se utilizan para contener fluidos, tanto líquidos o suelo, el mismo que es considerado un fluido, como también para retener sólidos. Caen entre los muros de gravedad y de los de voladizo, pues son menos masivos que los primeros y más que los segundos mencionados. Dependen de su peso propio más del peso del suelo que contienen para dar estabilidad. Su altura varía entre 3 a 4 metros y usualmente se les coloca algún refuerzo ligero que puede ser menor al mínimo requerido. Si fuesen más altos, su peso sería muy grande, por lo que el suelo de cimentación fallaría, produciéndose asentamientos no deseados, perdiendo así su estabilidad. Tipos de muro de semigravedad por sus materiales. De hormigón simple. Muro hecho de hormigón simple, generalmente no de alta resistencia, pudiendo ser de 180 a 210. Es necesario un buen vibrado para evitar bolsas de aire y un buen acabado. Muros de hormigón ciclopio. Muro hecho de hormigón simple, introduciendo piedras grandes y medianas en su interior. Es económico y resistente. La altura puede alcanzar hasta 4 metros. La proporción recomendable es de un 60% de hormigón simple y un 40% de piedra. El hormigón puede tener un F'C de 150, 180 o 210. Las piedras deben ser grandes, angulares y limpias, con 15 a 30 centímetros de diámetro. Puede ser canto rodado. Es necesario vibración para asegurar que las piedras queden embebidas en el hormigón y no queden bolsas de aire que debilitan la estructura. Las piedras no deben toparse entre sí, con unos 5 centímetros de separación. El suelo debe ser con alta capacidad portante. Tipos de muros de semigravedad por la geometría de la pantalla. Muro recto sin inclinación en sus caras, con inclinación en la cara externa, con inclinación en la cara interna, con inclinación en ambas caras. Cuando la inclinación es externa, esta zona trabaja a compresión. Cuando la inclinación es interna, esta zona trabaja a tracción. Cuando son inclinadas ambas caras, la externa trabaja a compresión y la interna a tracción. Tipos de muro de semigravedad por su geometría. Independientemente de la inclinación de la pantalla, la losa de cimentación zapata puede tener muro con talón y punta, talón, punta, muro con solo talón, muros con solo punta, muros con dentellón. Cargas a retener. Sin importar la inclinación de la pantalla y que contenga la zapata, talón y o punta, los muros de retención pueden retener suelos sin sobrecarga. Sobrecarga. La sobrecarga también puede actuar sobre la corona. Talud con inclinación beta. Nivel freático. También suelen ser diseñados para resistir todo a la vez, incluyendo cargas sísmicas. Anatomía de los muros de semigravedad. Corona, cara superior del muro. Pantalla, vástago, fuste o tallo, parte que retiene el suelo. Talón, parte de la zapata bajo el relleno.
punta, parte de la zapata externa. Base o garganta, base del vástago. Zapata, cimentación del muro. Intra 2, cara interna del vástago en contacto con el suelo a retener. Tras 2, cara externa del vástago. Escarpa, inclinación de las caras de la pantalla. Tentellón o tacón, estructura de corte que impide el deslizamiento. Notación de las partes de los muros de semigravedad. T1, T2, H visible, H. Profundidad de excavación de F. Altura total del muro H. Altura del vástago HB. B ancho de la zapata. T talón. P punta. HZ peralte de la zapata. Drenaje. Hay que considerar al diseñar y analizar muros de contención seguros, siendo una parte constitutiva importante de ellos el drenaje del agua. Este debe ser satisfactorio para impedir su acumulación, pues al acumularse esta atrás de los muros, producen grandes presiones laterales contra el vástago y en climas fríos o invierno producen grandes presiones por la formación de hielo. Aunque el drenaje no participa en los cálculos, sí en su construcción. El mejor relleno es un suelo sin cohesión y bien drenado, haciendo agujeros en las paredes o colocando tuberías, generalmente de 4 pulgadas llamados lloraderos a una distancia de unos 5 metros entre ellos, tanto vertical como horizontal, mejor con cierta inclinación hacia afuera. Generalmente se pone grava alrededor de los lloraderos para impedir que la arena tapone los huecos. Otro método es colocar una tubería perforada de 6 u 8 pulgadas a lo largo de la base del vástago y talón y esté colocado sobre una cama de grava. Los perforados se los coloca hacia abajo. Lastimosamente, tanto los lloraderos como los tubos perforados suelen taparse. Direccionar el agua antes que llegue al relleno es una buena solución. El 80% de las fallas se producen por falta de un drenaje eficiente y generalmente se presentan en épocas de lluvias. Impermeabilización. Generalmente se coloca un geosintético o algún producto químico con el fin de impermeabilizar las caras del muro de retención que están en contacto con el suelo. Tipo de falla. Por deslizamiento. El empuje activo tenderá a desplazarle al muro. Para evitar el deslizamiento, equilibramos las fuerzas laterales actuantes con fuerzas reactivas horizontales. Adicionalmente, aplicamos un factor de seguridad al deslizamiento que es igual a la sumatoria de fuerzas reactivas horizontales dividido por el empuje activo y que debe ser mayor o igual a 1.5. Por volteo. El muro tenderá a voltearse. Evitamos el volteo equilibrando el momento de volteo actuante con el momento reactivo producido por los pesos del muro y suelo. También se aplica un factor de seguridad al volteo que es igual al momento reactivo sobre el momento de volteo mayor o igual a 1.5 o a 2. Por hundimiento. Evitamos el hundimiento y asentamientos equilibrando las cargas de gravedad, diseñando la zapata para transferir esas fuerzas o esfuerzos permisibles del suelo. También se aplica un factor de seguridad mayor o igual a 3.
La resistencia al deslizamiento y volteo dependen completamente de su peso propio. Resumen: en su análisis y diseño debe asegurarse su estabilidad tanto al deslizamiento como al volteo del muro y adaptarlo a la capacidad portante del suelo donde se lo coloca para evitar hundimientos. Para ello aplicamos factores de seguridad FS al deslizamiento, al volteo y a la cimentación. Aclarando conceptos. Teoría ranking. Para el cálculo del empuje activo y pasivo se utilizan coeficientes de presión lateral dados por las ecuaciones de Rankine. Son algo más sencillas que las de Coulomb y se basa en las siguientes hipótesis. Suelo ideal no real. 1. El suelo es una masa homogénea e isotrópica. Propiedades físicas iguales en todas las direcciones. 2. No existe fricción entre el suelo y el muro. 3. La cara interna del muro es vertical, 90 grados. 4. La resultante de las fuerzas horizontales o empuje está ubicado en el tercio medio inferior de la altura del muro. 5. El empuje del suelo es paralelo a la inclinación de la superficie del terreno, formando un ángulo beta con la horizontal. Si beta es igual a 0, la superficie es horizontal. Se calcula el coeficiente activo en función del seno del ángulo de fricción o en función de la tangente cuadrada del ángulo de fricción. K pasivo es el inverso del K activo. Si beta es diferente de 0, la superficie es inclinada o talud, se utiliza la función Ka en función de beta, la inclinación del terreno y del ángulo de fricción. Igual K pasivo es 1 sobre Ka. El ángulo de fricción interna del suelo phi o ángulo de reposo es la medida de resistencia al corte o deslizamiento entre las partículas de un suelo. Es el ángulo que forma cuando el suelo está en reposo. A mayor ángulo, mayor capacidad de carga y mayor resistencia al deslizamiento. Phi puede ser tan pequeño como 0 a 10 grados para arcillas suaves y alta como 30 grados para algunos materiales granulares, por lo que Ka puede variar entre 0 a 30 para algunos materiales granulares y 1 para arcillas húmedas.